Saludamos con mucho cariño a todos los que nos visiten a nuestro canal. Hoy queremos ofrecerles, conforme los tiempos que vivimos, un tema acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, ¿en qué fecha ocurrió ese nacimiento del Señor Jesucristo? Y queremos que mucha gente, ojalá miles, se puedan beneficiar de esta corta charla. La Navidad es uno de los paradigmas sintomáticos de la alienación de la sociedad occidental. Y lo curioso es que esa alienación penetró profundamente en medio de la congregación de los hijos de Dios, es decir, el pueblo que ha creído en la obra redentora pues, del Señor Jesucristo. Se supone que los hijos de Dios, quienes somos objetos de la revelación divina, debemos tener muy claro que la Navidad, esa festividad en la que el mundo celebra dizque el nacimiento de Cristo, esa Navidad no es más que un mito cuyas raíces se remontan a la antigua Babilonia, desde los tiempos de Nimrod, después del estruendoso fracaso de la Torre de Babel y las pretensiones independentistas de la humanidad. No obstante, esa Babilonia histórica, cuna de la idolatría y de la adoración satánica, en la antigüedad ha podido desaparecerse del concierto de las naciones en tiempos de Darío de Media y Ciro de Persia, para nunca florecer, jamás. Pero la Babilonia espiritual y oscurantista, lo sembrado allí, ha continuado ejerciendo poder satánico en el curso del tiempo y de las culturas. Y para ello se vale incluso de grandes estructuras religiosas de prestigio mundial e histórico. No importa que lleven el rótulo de cristianas, esas estructuras, fundamentadas en ritos y creencias con ropaje cristiano, claro está, como la tan diseminada Navidad. Millones de personas que se consideran cristianas, o incluso los que sean indiferentes al respecto, festejan la Navidad sobre pretexto del aniversario del nacimiento del Señor Jesucristo, o lo hagan por simple tradición, cuya vigencia se ha incrementado cada día más como una gran industria financiera, como todos lo sabemos. Pero el caso es que las Sagradas Escrituras por ninguna parte, óigase bien, por ninguna parte revelan que Jesús de Nazaret haya nacido el 25 de diciembre. Entonces, ¿de dónde ha surgido el mito de la Navidad y se ha hecho parte tan arraigada en nuestra cultura occidental? Porque por muchos es conocido que en esa misma fecha, en la antigua Babilonia, festejaban ya el nacimiento del dios Baal, el nacimiento del sol invicto, conocido en otras culturas como Júpiter, Zeus, etcétera, qué sé yo. Frente a todo esto, se me preguntará, si el Señor no nació en diciembre 25, ¿en qué fecha nació? Bueno, la Biblia no lo señala expeditamente como quisieran muchos, pues el Señor no está interesado en que se le celebre su cumpleaños. Esas no son prioridades para Cristo. No obstante,
por determinadas claves bíblicas podemos conocer sin lugar a dudas la época del año en la cual nació el Señor Jesús en Belén. Y para ello es importante en primera instancia tener muy en cuenta las 7 fiestas del Señor que aparecen en el Antiguo Testamento. Concretamente en el capítulo 23 del libro de Levítico, que en realidad más que fiestas son 7 profecías que guardan estrecha relación y cumplimiento con las 2 venidas de Cristo personalmente a esta tierra. Las 4 primeras fiestas son las de primavera en el hemisferio norte, profecías que tuvieron cumplimiento en la primera venida del Señor. Las 3 últimas son las fiestas de otoño, profecías que tendrán cumplimiento con ocasión de la segunda venida de Cristo a la tierra. Bueno, esas fiestas del Señor son las siguientes. Vamos a dar una sucinta relación de las 7 fiestas. La primera es la fiesta de la Pascua, cuando el 14 del mes de Nisan o Abid, que es el primer mes del año hebreo, debían sacrificar por familia un corderito y comérselo con hierbas amargas para celebrar la liberación de Egipto. ¿Por qué esa fiesta era una profecía? Porque esa fiesta apuntaba a que hacia el futuro, en esa misma fecha, se cumpliera la crucifixión del Cordero de Dios, del Mesías enviado por Dios. Y de hecho se cumplió en ese día. En el calendario gregoriano, que es el que usamos en Occidente, correspondió al 6 de abril, pocos días después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Ya saben que el equinoccio es más o menos en marzo 22. La segunda fiesta de primavera es la fiesta de los panes sin levadura, que se cumplió como profecía en la sepultura del Señor Jesucristo después de haber sido crucificado. La tercera fiesta es la fiesta de las primicias, profecía que se cumplió con la resurrección del Señor y su presentación delante del Padre. Doy 2 citas, no las leo, porque cada uno tiene su Biblia y la puede leer. 2 citas sobre esto. Una es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17, y la otra es la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Ahí está el cumplimiento de esa profecía. La cuarta fiesta de primavera es la fiesta de la cosecha, o también llamada Pentecostés, profecía que tuvo su cumplimiento 50 días después de la fiesta de las primicias, es decir, 50 días después de la resurrección del Señor, es decir, el 6 del mes de Sivan, conforme el calendario hebreo, cuando descendió el Espíritu Santo a llenar las vidas y los corazones de los que habían creído hasta el día de hoy. Ok, esas son las 4 fiestas de primavera. Ahora miremos las otras 3 que son las fiestas de otoño. La primera fiesta de otoño, que es la quinta de las 7, es la fiesta de las trompetas, la fiesta que llaman en hebreo Yom Teruah, profecía que ha de cumplirse el primer día del mes de Etanín. Saben que el Etanín es el 7º mes del calendario hebreo.
fecha en la cual se espera que se cumpla el regreso del Señor, que en el calendario gregoriano corresponde a la entrada del otoño en el hemisferio norte, o sea, el equinoccio de otoño, es decir, más o menos del 21 al 23 de septiembre se cumple esa fiesta. Claro, por el momento solo el Señor conoce el año en que ocurrirá su venida, pero apunta a que se cumpla en esa fecha con ocasión de la fiesta de las trompetas. Bueno, son claves que la Biblia por el Espíritu nos va suministrando. La iglesia vencedora, la iglesia que busca la comunión y la luz del Espíritu Santo, no debe andar en la oscuridad y en el descuido en que anda el mundo. Hay muchas citas, pero solamente vamos a leer una de ellas que está en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, que dice: mas vosotros, hermanos, o sea, creyentes, no estáis en tinieblas. Se supone que cada creyente no debe andar en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, o sea, el día que se cumpla la venida del Señor no nos debe sorprender como ladrón. La sexta fiesta, o sea, la segunda de otoño, es la fiesta de la expiación, que en hebreo le llaman Yom Kippur, que ha de celebrarse y es una profecía que ha de tener cumplimiento el día 10 del mes de Tanín. La fiesta de las trompetas es el día 1, la fiesta de la expiación es el día 10 del mes de Tanín, que corresponde alrededor del 1 al 3 de octubre, conforme la fiesta de la trompeta se haya cumplido entre el 21 y el 23 de septiembre. Son 10 días después. Entonces, la última fiesta de otoño, o sea, la séptima de las 7, es la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo se llama la fiesta del Sukkot, que celebraban los hebreos del 15 al 22 del mes de Etanim. O sea que corresponde más o menos del 7 al 15 de octubre. Pónganle cuidado, del 7 al 15 de octubre. Esta fecha es importante tenerla en cuenta. Los hebreos conmemoraban su peregrinaje por el desierto durante 40 años, viviendo en tiendas de campaña, porque ellos eran apenas unos peregrinos, unos transhumantes por el desierto. Así como habían vivido como nómadas alojándose en tabernáculos, ellos festejaban haber llegado a la tierra prometida. Bueno, el caso es que en este corto estudio acerca de la Navidad vamos a darle énfasis a la fiesta de los... Entonces, hermanos, la fiesta de los tabernáculos nos recuerda que en el desierto cada familia disponía de su propio tabernáculo, una tienda de campaña. Y Dios también quería tener su propio tabernáculo para estar allí morando con ellos. Dios quería morar en medio de su pueblo. Y eso se dio como una profecía de la encarnación de Jesús, el verdadero tabernáculo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y Dios le dijo a Moisés que le fabricara su propio tabernáculo, conforme el modelo que le había mostrado en el monte Sinaí, cuando había subido por las tablas de la ley. Repito, ese tabernáculo en el desierto era profético de Cristo y de la iglesia, el verdadero tabernáculo de Dios. Esto nos va conduciendo a entender que el Señor Jesús no nació en diciembre, sino durante la fiesta del Sukkot,
la fiesta de los tabernáculos. Esta aseveración es seria, hermanos, pero ¿cómo lo podemos verificar? Vamos a verificarlo justamente mediante las Escrituras. No podemos dejar esto en el aire. El nacimiento del Señor Jesús está íntimamente relacionado con el nacimiento de Juan el Bautista. Por esa causa es sumamente importante conocer y establecer la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Pues Juan nació 6 meses antes que Jesús, como lo veremos luego. Dice en Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Este es clave, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Eran los días del reinado en Judea de Herodes el Grande, el padre de Herodes Antipas, el que estuvo pues durante ya el proceso de crucifixión del Señor, era hijo de Herodes el Grande. Pero cuando el Señor nació, el que gobernaba era Herodes el Grande y César Augusto era emperador de Roma. En ese tiempo el sacerdote Zacarías, para su servicio en el templo le correspondía la clase de Abías. No se les olvide, clase de Abías. Bueno, ¿qué significa eso? Veámoslo. Volvamos a Lucas 1 y leamos los versículos 6 al 9. Dice: ambos, o sea, Zacarías y su esposa Elizabeth, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció, dice el versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, recuerden que la clase de Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, allá en el templo de Jerusalén. Ok. Explicamos una cosa. Debido al gran número de sacerdotes descendientes de Aarón, desde la época del rey David, hubo necesidad de organizar turnos para el servicio sacerdotal. En total había 24 turnos en el año, o sea que cada turno tenía una duración de 15 días. A fin de que cada sacerdote tuviera la oportunidad de servir en el templo siquiera una vez en el curso del año. Seguimos leyendo a Lucas 1. Veamos los versículos 10 al 24. Es importante. Y dice: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, Zacarías, lógico, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. O sea, tenían años de estarle pidiendo un hijo. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Yo me imagino que ya tenían días o años de haber cesado esa oración, pero bueno, ya la había hecho. Y dice en el versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, o sea que sería nazareo, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos,
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dice en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Ok, las Escrituras Sagradas nos revelan entonces que Elizabeth concibió a Juan el Bautista y 6 meses después su prima María de Nazaret, eran primas, concibió a Jesús de Nazaret. ¿En qué fecha? Pues veámoslo. Volvamos a Lucas, pero esta vez en el capítulo 1 de Lucas leamos solamente los versículos 26 y 31. Ustedes pueden leer todo el contexto. Dice, al 6º mes, o sea, al 6º mes de haber concebido Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y le dijo a María, ahora leamos el 31 y dice, y ahora concebirás en tu vientre, y ahora, miren la palabra que hemos subrayado, y ahora, o sea, en ese mismo instante, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ok. Bueno, esos turnos del servicio sacerdotal en el templo se llamaban clases. Y cada clase tenía su nombre, debido al nombre del sacerdote que en su momento encabezaba esa clase. Cada clase era determinada en el calendario y cada uno de esos turnos tenía una duración de 15 días, como lo hemos dicho arriba, perdón, organizados a partir del primer mes, o sea, el mes de Abib o Nisan, que era el primer mes del año hebreo, que comenzaba al iniciar la primavera en el hemisferio norte, que más o menos cae esa fecha en marzo 22. Dice, vamos a ver dónde aparecen esos turnos o clases. Vamos a el primer libro de Crónicas, capítulo 24, y leamos los versículos 7 al 10. Ahí vamos a ver los primeros 8 turnos o clases, porque a Zacarías le correspondió el 8º. Dice, la primera suerte tocó a Joiarif, la segunda a Jedaías, cuando estaban repartiendo pues esos turnos, ¿no? La tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Está bien claro eso. Ok. Entonces vamos a ver las fechas en que le correspondía a partir
del mes de Abib o Nisan. Entonces, la primera clase o turno era de la clase de Joiarif, que era de Abib 1 al 15, lógicamente, porque cada clase tenía 15 días de duración, cada turno. Abib del 1 al 15, pero en el calendario gregoriano es de marzo 22 a abril 6. La segunda clase era la de Jedaías, que era de Abib 16 al 30. En el calendario gregoriano era de abril 7 al 22. La tercera clase era la clase de Harim, que era en el mes de Iyar 1 al 15, Iyar. Y en nuestro calendario es de abril 23 a mayo 8. La cuarta clase era la de Seorim, que era de Iyar 16 a Sivan 1. Y en nuestro calendario de mayo 9 a mayo 24. La quinta clase era la de Malquías, que era de Sivan, un mes llamado Sivan, del 2 al 7. Y en nuestro calendario de mayo 25 a junio 9. La sexta clase era la de Mijamín, era de Sivan 18 a Tamuz 3, en nuestro calendario de junio 10 a junio 25. El séptimo turno era el turno de Kos, de Tamuz, del Tamuz 3 al 19, y en nuestro calendario de junio 26 a julio 9. Y por último, la octava clase o turno, la de Abías, la que le correspondía a Zacarías la vez que fue visitado por Gabriel el ángel, era de Tamuz 20 a Af 6, o sea, de julio 10 a julio 25. Zacarías estuvo sirviéndole al Señor en el templo de julio 10 a julio 25. Ahí podemos y ahí tenemos ya una fecha importante para el nacimiento, para la concepción y nacimiento de Juan el Bautista, y lógicamente 6 meses después la concepción y luego el nacimiento del Señor. Entonces, como podemos observar, a Zacarías le tocó en gracia servir en el templo del 10 al 25 de julio y probablemente regresó a su casa por ahí el 26 de julio. Me imagino que no se demoró mucho para llevar las buenas nuevas a su mujer. Supongamos que Elizabeth, su esposa, quedó en estado grávido más tardar los primeros días de agosto, suponiendo. Entonces, contando desde agosto hasta enero incluido, son 6 meses que le llevaba de embarazo a María de Nazaret. Eso significa que María recibió la visita del ángel Gabriel y concibió a Jesús a finales de enero o principios de febrero, como máximo. ¿Ves? Entonces, teniendo la seguridad de que su embarazo duró normalmente 9 meses, no tuvo a su hijo prematuro ni nada, ni tampoco duró más de los 9 meses en el vientre de María, tenemos que exactamente cae el nacimiento del Señor Jesús en la fiesta de los tabernáculos, o sea, de Sukkot, que con una duración de 7 días, esa fiesta comenzaba el 7 de octubre hasta el 15 de octubre. En esos días nació el Señor. Vemos pues que conforme las Escrituras, el Señor no nació en diciembre, sino en octubre. Además, cuando el Señor nació, en Lucas capítulo 2 dice que había pastores en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
ellos a la intemperie, cuando se les presentó un ángel para darles la buena noticia. ¿Cómo podrían esos pastores llevar a cabo semejante labor a la intemperie en pleno invierno en diciembre? Bueno, y así hay otras cosas que no estamos analizando en este corto análisis, porque aquí lo que queremos es determinar la fecha en que nació el Señor y no en diciembre. Entonces, conforme la palabra de Dios, María visitó a su prima Elizabeth cuando ya ésta tenía 6 meses de embarazo, Elizabeth. De modo que Juan el Bautista nació justo en el tiempo de la fiesta de Pascua. Juan el Bautista nació en la fiesta de Pascua hebrea a finales de marzo. Y 36 años después, el Señor Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua. 33 años después, el Señor Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿por qué fue instituida en Babilonia el 25 de diciembre la festividad del nacimiento del dios Baal? A esa fiesta le llamaban en la antigüedad el nacimiento del sol invicto y la celebraban en el solsticio de invierno, más o menos por ahí del 21 al 23 más o menos de diciembre. Tengamos en cuenta que las fiestas babilónicas suelen coincidir con los solsticios y los equinoccios de la traslación de la tierra al rey. Entonces, desde los tiempos del emperador romano Constantino el Grande y sus sucesores como Juliano y Teodosio, ellos realmente no conocían a Jesucristo. En ese tiempo la iglesia empezó a descender de su morada sobrenatural en los cielos, que es el reino de los cielos, las esferas celestiales, para venir a morar, a acomodarse en el escenario político, en el escenario económico y religioso de este mundo. Entonces la iglesia se fue hundiendo en una mezcla de principios y fundamentos cristianos con las profundidades babilónicas. Fue un enredo, una mezcla, y se fue creando una nueva religión con apariencias cristianas, lógicamente, y los emperadores, por razones políticas, obligaban a las masas a bautizarse a la nueva religión sin conocer a Cristo, y la gente obedecía a fin de no perder la vida, a fin de no perder su tranquilidad, sus trabajos, su posición política, en fin, y no ser perseguido. Por lo regular, todas las festividades babilónicas en Occidente cambiaron sus nombres babilónicos por nombres supuestamente cristianos, para que las masas estuvieran más contentas y todo. Por esa razón, a la fiesta del nacimiento del Dios invicto le cambiaron el nombre por el de nacimiento del Señor Jesucristo, o Navidad. Y claro, las gentes empezaron a creer que en ese día había nacido el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Mucha gente pues lo cree. Y es una fiesta muy atractiva, muy contagiosa, y todo el mundo hace lo que le da la gana. Y en la cristiandad hasta el día de hoy mucha gente canta villancicos, se intercambian regalos, adornan árboles, arman sus pesebres y hasta comen uva y otras supersticiones, aún personas que dicen creer. Bueno, cada quien puede hacer con su vida lo que bien le pareciere, pero si tú eres hijo de Dios, debes meditar sobre si con estas cosas estás agradando al Señor o no. Pues de eso has de dar cuenta ante el tribunal de Cristo, quieras o no quieras.
En este corto mensaje, como la trompeta de Dios lanza una alerta, ya Cristo está a las puertas y muchos de sus hijos están practicando la idolatría. Eso es innegable. Por eso decimos lo que dice Apocalipsis una y otra vez. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.